14 minutos para las 9 de la mañana. Ahora nos enlazamos con el licenciado Juan José Rodríguez Prats también para hablar de estos temas. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Manuel, muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias. Ya me mandaste lo que dijiste a las 7 de la mañana. Ya estoy preparado para lo que me pediste. Licenciado, pues es que se enojó el presidente ayer, reclama que los señalamientos en redes sociales son irritantes. ¿Cómo ve? Mira, hace mucho tiempo decía, no me acuerdo si fue Monsiváis o algún escritor, algún analista, que había dos tipos de medios. Unos que tenían el control y que inclusive pertenecían al Estado, es cuando el Estado tenía sus canales y tenía sus medios de comunicación, y lo comparaba con una monja puritana, con una mujer y con una moralina extrema, en donde no había mucho margen para la crítica y para el señalamiento. Y dice que el otro eran los estaciones, todo lo que era lo privado, que podían caer en desmanes, que podían irse al otro extremo, y que podían caer en desmanes, en cuestiones hasta rayando con la inmoralidad, en cuestiones de insultos y de oposición, pero concluía que definitivamente la segunda era preferible. Yo, precisamente el día de ayer, Sergio Sarmiento escribió un artículo que me parece muy acertado de lo que está pasando en Davos, porque hay voces en el mismo sentido de que la tecnología está incurriendo en cosas muy peligrosas y que era necesario ponerle frenos, y esto tiene que ser casi un acuerdo a nivel internacional, porque los medios están internacionalizados. No podemos ya pensar en legislar para un solo país o una sola entidad, sino tenemos que ver y contemplar el asunto a nivel global. Creo que el presidente pues manifiesta un sentimiento, posiblemente yo en su lugar también diga que me irritan, pero que es algo que tenemos que soportar, porque también aquí es 1000 veces preferible los excesos a intentar limitar o frenar las voces disidentes. Oiga, licenciado, pero el presidente en particular lo que nos da a entender, lo que nos dice es que los mexicanos no estamos reconociendo sus logros, lo que su gobierno ha hecho, lo que ha hecho por el pueblo de México. Bueno, esto es muy su punto de vista, ¿cómo no? Si hemos reconocido lo que ha hecho por el pueblo de México, lo ha perjudicado, lo ha dañado en 5 años. En todos los renglones estamos mal. No, yo siento que ahí pongo exabrupto, como los muchos que tiene, en donde definitivamente está respirando por la vida. No, yo creo que estamos bien haciendo la crítica, y con todo y lo que pueda haber de falta de equilibrio, tampoco pensemos que todas las opiniones tienen que ser equilibradas, sentadas, objetivas. No, yo siento que ahí es un exabrupto que está demostrando, desde mi punto de vista y con todo respeto para la institución presidencial, pues una irritación que cada vez irá acentuando en la medida en que vaya al final del sexenio, porque esto es algo que han registrado todos los presidentes, que cuando ya ven el final, pues empiezan a añorar cuando tenían poder y empiezan a preocuparse por la imagen que van a dejar. Por eso muchos decían que es más difícil ser expresidente que presidente, porque esto apenas inicia. Ya como expresidente vamos a enterarnos de muchas cosas que sucedieron en su sexenio y de muchas cosas que son imputables a él. Entonces yo le diría que, a semejanza del animal más político que es el elefante, porque tiene cola corta, tiene patas planas para sentarse en la realidad, también tiene una piel muy dura para que todo se le resbale. Yo le sugeriría que se empiece a acostumbrar, porque lo que le viene no va a ser nada sencillo de soportar. Su 7º año va a ser, muy doloroso, muy complicado, muy complejo, licenciado. Sí, definitivamente, Manuel. Yo siento que lo que vamos a vivir los mexicanos, ahora sí, como dicen los chinos, pobre de los pueblos que les toca vivir tiempos interesantes. Aquí nadie se va a aburrir, y yo no sé si para bien o para mal, porque hay muchas turbulencias y muchas señales que nos deben preocupar. Yo creo que estamos viendo retrocesos, la política se ha tornado tremendamente contagiada de muchas enfermedades, el peso del dinero, las complicidades. Sinceramente, cuando se dice que regresó el viejo PRI, no, el viejo PRI tenía muchas cualidades y muchas virtudes, respetaba ciertas formas, respetaba el ritual, tenía ideólogos, y ahí están líderes como Carlos Madrazo, como Jesús Reyes Heroles,
el mismo Muñoz Ledo, Jorge de la Vega, podría yo mencionar a muchos líderes. No, ahorita hay una incapacidad para el manejo de la política, una falta de operación. Mira esto en Chiapas, que envíen a Luis Miranda, o sea, el exsecretario de Desarrollo Social, como delegado del PRI, es una señal muy clara que el intento es ir a comprar la conciencia de los pobres a través de los programas sociales. Esto es muy triste, esto verdaderamente a mí me tiene tremendamente indignado. Y lo que vamos a ver el año próximo, pues es también el gran problema que tienen todas las transiciones o cuando se da la alternancia, el ajuste de cuentas. Cómo ver hacia el pasado, dónde encontrar el punto de equilibrio. Ahí me parece que las experiencias de Chile, de Argentina, de España, que evolucionaron a otro sistema, nos debe llamar a focalizar y estudiar bien, porque también si se agarra la espada y se empieza a cortar cabezas y entramos en un proceso de venganzas o de mezclar política y justicia, puede desembocar en una descomposición brutal. Chile me parece que es un ejemplo enorme de esa transición de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos después de suceder a Pinochet. ¿Qué hacer? Procesar con todo el ejército hubiera derrumbado la democracia. Entonces, ese equilibrio es muy difícil, porque también empieza un cierto morbo de la gente, ¿y por qué este no lo practica? Si aquel otro, y aquel otro, y aquel otro. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? No, yo siento, Manuel, que sinceramente esto está tremendamente complejo. No me atrevería yo a hacer sugerencias, sino simplemente a pedir a la ciudadanía que se alerta. Me encantan unos versos de Jaime Sabines. Necesitamos despertar para estar despiertos en esta pesadilla llena de gentes y de ruido. Me parece que ahí está, despertar para estar despiertos y que no nos ganen las malas pasiones, sino la objetividad y el futuro de las próximas generaciones. Licenciado Rodríguez Prats, en el otro tema, el asunto de las declaraciones del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que señala que la marihuana debería legalizarse en estados turísticos como Baja California Sur y Quintana Roo. ¿Qué opina? Mira, estoy viendo que Enrique de la Madrid dice que lo hizo a título personal. Es correcto. Y estoy viendo que lo apoya tanto el gobernador de Baja California Sur y el gobernador de Quintana Roo. Y lo que está diciendo Enrique de la Madrid es que se sujete a un debate. Me parece que esta es una cuestión que ni siquiera sugeriría yo que fuera una consulta popular. No, es una cuestión que tiene muchísimos ingredientes, porque si solamente se hacen en esos dos centros turísticos, podemos convertir a esos dos centros turísticos en unos centros terribles de consumo de droga, aunque efectivamente disminuya la violencia. Y también estamos viendo que Estados Unidos ya lo hace en varias entidades, entre otras California, que es ya autorizado para la marihuana para finales de placer, y entonces está colindando con Baja California. Yo siento que aquí hay muchísimos estudios, afortunadamente ya en estos temas hay expertos que nos pueden decir y hay experiencias en muchísimas naciones. No aferrarnos a que eso no es posible, sino ver todas las posibles consecuencias. Yo, y lo digo porque conozco y porque he estado en el Parlamento y he estado en el Poder Ejecutivo, a veces todo lo queremos resolver con leyes y el problema es mucho más complejo. Si por leyes fuera, México sería el paraíso, porque tenemos leyes que nos conceden todos los derechos, pero desafortunadamente a la hora que aterrizan, vienen los conflictos y vienen los problemas. Yo creo que es un tema que qué bueno que lo introduzca el secretario de Turismo y que tengamos que analizar, porque tampoco coincidiría yo en que sea un solo lado. ¿Por qué? ¿Por qué en un solo lado? ¿Por qué vamos a darle privilegios a los consumidores en esos dos lados y todo el país y también hacia el exterior? En estas medidas tenemos que consultar con nuestros vecinos. Es un tema muy delicado, Manuel, pero qué bueno que lo sugirió Enrique de la Madrid, que está diciendo hoy que es a título personal, pero sí es un tema que debemos discutir. Yo veo a voces muy autorizadas, un Jaime Sánchez Uzarrey, un Héctor Aguilar Camín, que están hablando por la legalización de drogas. Entonces, yo sí siento que es algo que debemos analizar y medir las consecuencias. Licenciado Rodríguez Prats, le agradezco estos minutos, le envío saludos. Al contrario, Manuel, un abrazo. Hasta luego, buenos días.
Juan José Rodríguez Prats. Necesita abogado, tiene problemas laborales y civiles,